El Señor les bendiga, mis queridos amados hermanos en el Señor. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial y es porque estamos en la casa de Dios para recibir el mensaje de bendición que será para nuestras vidas. El Señor nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes y yo voy a estar hablando acerca del sacerdocio que se ejercía en el pueblo de Dios y en el sacerdocio que Dios quiere que nosotros ejerzamos en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestras familias, en todas partes. Dios quiere que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón. Así es que regreso en unos momentos con el mensaje de Dios. De Jehová, al cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. It shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tent of meeting before the Lord, where I will meet with you to speak to you there. El propósito de Dios, hermanos, God's purpose, brothers, es hablarnos. is to speak to us. El propósito de Dios es que tengamos comunión con Él, His purpose is that we have relationship with Him, que nos reunamos, that we gather together, que nuestras reuniones que nosotros hagamos that our meetings estén llenas de la presencia del be filled Señor, with the presence of the Lord. como cuando la iglesia primitiva As when in the first church, se empezó en Jerusalén, it began in Jerusalem. cuando el pueblo de Dios entendió el When the mensaje people God understood the message, y Dios se manifestaba and the Lord manifested dentro del pueblo within the people. a través de lo que esta mañana el hermano Through leía, what the brother taught, de los dones del Espíritu Santo through the gifts of the Holy que se Spirit, operaban en el pueblo de Dios, the gifts that operated within the y people había of God, unos profetas and there were prophets, y había otros evangelistas and there were evangelists, y había otros and apóstoles there were apostles, y and maestros teachers, y and pastores. pastors. Dios había puesto este grupo God had placed this group para edificación del for pueblo. the edification of the people. Pero hermanos, Dios no vedó las cualidades de ninguno de ellos. But the qualities, Dios no vedó las cualidades de ellos. O sea, Dios tomó en consideración todo lo que ellos tenían He took consideration everything they had, all their qualities, como un don. as a gift. Porque déjenme decirle, hermanos, Because I want to tell you, brothers, cuando se trata de saber that algo, when it comes to knowing something, hay personas, por ejemplo, que son buenísimos para escribir there are people who are good at writing, y otros son buenísimos para hacer dibujos and others are good at drawing, y otros les nace el canto and others are good y at singing, otros les nace la música and others at music. y otros cocinan Some cook, y otros lavan Some y wash, otros limpian some clean, y hay sinnúmero de dones and there's a number of gifts que Dios los quiso aprovechar. that the Lord wants to take advantage of. Entonces Dios quería So the Lord wanted tener una relación personal con esta to have nación, a personal relationship with this nation. como Dios preparó As God prepared en el nuevo pacto in the new pact tener una comunión to have a communion con su pueblo. with His people. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. I will meet there with the sons of Israel, and it shall be consecrated by my glory. Cada reunión que Dios hacía, hermanos, Each meeting, su gloria descendía. His glory would descend. Ahora no podemos verlo eso Now we cannot see this, físicamente, physically speaking, pero espiritualmente but spiritually, es el deber de nosotros como it is hijos our de Dios obligation as a people of God esforzarnos, to buscarlo, exercise, to dedicarnos, to dedicate ourselves buscando la presencia de by Dios seeking the presence of the Lord, para que Dios se manifieste so that He manifests en medio de su pueblo. in the midst of His people. Por desgracia, Unfortunately, la iglesia o el pueblo de Dios the people of God, perdió la visión. some have lost the vision. Se apartaron de Dios, They departed from God's ways. se alejaron del They Señor, departed from the Lord. se dejaron sobornar, They let themselves be bought. abusaron de su They poder, abused their power. perdieron la They unción lost the anointing. y Dios se apartó de And ellos. God distanced Himself from them. A tal grado, hermanos, To such a degree que un día that one day el sumo sacerdote the high priest se rasgó sus vestiduras tore his garments, y se destapó su pecho bared his chest, y tiró su manto. and he threw his mantle aside. Y ahí se terminó el sacerdocio
levítico. And that is where the Levitical priesthood was finished. Porque Dios, hermanos, siempre ha querido Because God has always wanted que cada uno que llegue a su presencia that each one that comes to his presence se convierta en su to sacerdote, become his priest, se convierta en su siervo, to become in his servant, tenga la unción, tenga su presencia, that they have the anointing, the tenga presence, su aceite, su that they have unción, his oil, his anointing, tenga su espíritu en that they él, have his spirit in them, pueda comunicarse con that they can Dios, communicate with God, Dios pueda comunicarse con that él God can communicate with them, para poder llevar a cabo to be able to carry con out éxito successfully lo que Dios le ha mandado. what God has commanded in their lives. Qué difícil, hermanos. It's difficult, brothers. Esta mañana leía en el expositor de la escuela dominical This morning I read in the Sunday school guide que Dios quiere o Dios ha mandado that God has commanded que cualquiera en la iglesia del Señor that any person in the church of God pueda servirle con eficacia, be able to serve Him pueda efficiently, servirle con todo su be able to serve Him corazón with all their hearts, y pueda gozar de los and that dones they can enjoy the espirituales spiritual gifts que Dios tiene para that ellos. God has for them. Ese fue el plan original de Dios. That was God's original plan. Por eso Él escogió una nación, That's why He chose a nation. pero cuando esa nación se despojó del But when that sacerdocio, nation rejected the priesthood, entonces Dios then God manifiesta, manifests. yo quiero que tú He says, I want seas mi for you sacerdote. to be my priest. Pedro dice, porque vosotros sois un pueblo santo, Peter says, because you're a holy people, un pueblo escogido, a chosen people, para transmitir las enseñanzas de Dios, communicate the good news of God. porque Dios nos llamó de las Because God has tinieblas called us from a su luz darkness admirable into the admirable light. y nos ha hecho And He has made us un reino a kingdom de sacerdotes. of priests. So, ahora no necesitamos So now we don't need ser levitas. to be Levites. Ahora no necesitamos la unción de Moisés. Now we don't need Moses' anointing. Ahora tenemos la unción del Now we have the Espíritu anointing of Santo the Holy Spirit, que ha sido derramada sobre which el has been pueblo poured out over the people para que todos podamos so that we servirle can all serve Him y serle de bendición. and be a blessing to others. Estamos leyendo el libro de los Hechos We're reading the book of Acts. y hace unos capítulos atrás Some chapters back, leímos que vino la persecución a la we read iglesia that persecution came to the church, y dice que todos los que fueron perseguidos and that all those who were persecuted, salieron por los pueblos they were scattered, e iban predicando and they went to the villages, they were preaching el evangelio the gospel de la gracia del of Señor. the grace of our Lord Jesus Christ. Qué increíble, hermano. That's incredible, brothers. ¿Eran sacerdotes? Were they priests? Eran Yeah, sacerdotes. they were operating in the Dios los priesthood. había ungido God had anointed them con su Espíritu Santo. with His Holy Spirit. Usó 120, He is los 120. llenó de su Espíritu He Santo, filled them with the Spirit. llamó 3,000 He called 3,000 more y los llenó de su Espíritu and filled them with Santo. His Holy Spirit. Llamó otros 5,000, Another 5,000 los llenó de su and Espíritu filled them with His Santo. Holy Spirit. Y todos ellos And all of them, salieron en todo el they went mundo out through the entire world para llevar to las take buenas the nuevas gospel, the de good news salvación of salvation que Él había traído a la tierra. that Christ had brought to the earth. Entonces ahora tú y yo So now you and I, somos sus siervos we're His servants. y tenemos el deber, la And we obligación have the obligation de poder hacer el to trabajo be able to do the task que Dios nos ha mandado that hacer. God has commended to our lives. Algunas personas Some people que vienen a la iglesia that come to church y que no han tenido un encuentro con and Dios, they have not had an encounter with God, es lamentable. it's regrettable. Porque mientras tú no tengas un encuentro con Because Dios, as long as you don't have an encounter with God, tú no puedes valorar we cannot value lo que Dios tiene para ti. what God has for us. Dice que Dios no le echa las perlas a los cerdos The word says that God does not cast pearls to the porque las swine pisotearían. because they will just step on them. Y eso sucede cuando las personas no han podido And they tener un happen with encuentro people con Dios. have not been able to have an encounter with God. En primer lugar, porque no han creído en In the Él. first place, because they have not En believed segundo in Him. lugar, porque hay Second, que servir a Dios Because you have to serve God, y no están dispuestos and we're not willing a dejar su forma de to vivir, live, su forma lead de their actuar, lifestyles, their su way of forma de acting, ser. their way of being. Entonces, hermanos, And then, brothers, Dios nos llama y nos hace un compromiso God calls them para que to a nosotros nos commitment presentemos so that we present ourselves como sus as sacerdotes. His priest. El apóstol Pablo The Apostle Paul
nos dice de la siguiente manera. Pongan atención a Writes esto. this. Pay attention to this. No vamos a hablar de matrimonios. We're not going to ¿ok? talk about marriage, okay? Vamos a hablar la esencia de esta porción. We'll talk about this portion. Y dice el apóstol, The apostle writes, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. do not be bound together with unbelievers, for what partnership have righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Or what harmony has Christ with Belial? Or what has a believer in common with an unbeliever? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, hablaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Or what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God, just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Por lo cual dice salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Therefore come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will welcome you. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios And I Todopoderoso. will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Entonces, hermanos, So then, brothers, Dios dice que nosotros somos el templo, the verse says that we are the temple, y el propósito de que Dios hizo un templo, and the un purpose of God tabernáculo creates a temple, the tabernacle, en el desierto, in the desert. era habitar ahí. Their purpose was to dwell ¿Por there. qué? Why? Porque el pueblo no quiso ser sus Because the sacerdotes. people did not want to be his priests. Porque para el Señor le era mejor o más fácil, no Yes. más fácil, pero le era mejor But it was better for the Lord tener una comunicación to personal, have a personal communication, de manera que el pueblo viniera ante such a way el monte that Sinaí the people would have come before Mount Sinai y se sentara ahí y escuchara la voz de and have Dios, sat there and listened to what God had to say. pero ellos no quisieron. But it's something that they didn't want. Entonces le dijeron a So Moisés, then they told Moses, tú habla con Dios, you talk to God. nosotros no queremos nada con We él. don't want nothing to do with him. Y eso es lo que ha pasado en los últimos And this años, has happened in the past years. cuando las personas no se When han involucrado People have involved en el us servicio a Dios, in service to God. sino creen que ese servicio solo le pertenece al pastor, They think that service or that task only belongs to al the pastor diácono, or corresponds to al the deacon ujier, or to the a los usher ayudantes, or to the y helpers, que ellos están exentos. and that they are exempt from this. Déjeme decirle algo, hermanos, que cuando Dios hace el llamado, When God places a call, Él manda He commands que nosotros le obedezcamos. that we obey. La obediencia es la parte The principal obedience is the main part en el sacerdocio. in priesthood. Y es por eso que es difícil ser un And sacerdote, that's why it's difficult to be a priest. porque las cosas se hacen de acuerdo a Because lo que el things Señor are done estableció. according to what the Lord has established. Si lo hacemos de acuerdo a nuestros If we do caprichos, it according to how we want to do estamos it, faltándole a then Dios we are falling short with y Dios God, nos va a desechar. and we will be rejected. Entonces la obediencia So the obedience es lo más importante is the most important thing delante de los ojos de Dios. before the eyes of our Lord. Hace unos días escuché un mensaje Some days ago I heard a message. muy peligroso. It's very dangerous. Decía, tú no tienes que hacer absolutamente nada The message said, you don't have to do absolutely anything porque Dios ya lo hizo todo en la cruz because del God Calvario. has done everything for you on the cross. Y aunque esto es And verdad, although that's true, no podemos dejar de obedecer we cannot stop obeying su palabra, His word. lo que Él estableció, What has been sus principios, established, His principles, que son muy importantes. which are very important. Imagínense ustedes So imagine que el Señor sana a un ciego that the Lord hears someone que había heal estado someone's como blind. 30 años allí en el pozo de Siloé. Someone like the blind man by this Shiloh, pool Shiloh, Y el cojo no conocía a Jesús. and the lame man didn't know Jesus. Y le preguntaban, ¿quién te sanó? And they asked him, who healed you? Pues no sé, He dice. said, I don't know. Me dijo que tomara mi lecho y me fuera a mi He casa. said, take up your mat and walk. Go Dice la home. Biblia The Bible says que días después that days later, Jesús lo encuentra en el templo Jesus finds him in the temple. y le dice, And he tells him,
ya has sido sano de tu He enfermedad. said, look, you've been healed from your sickness. Vete. Go. Y si tienes otra vez el problema, And you have the issue again, cree en mi gracia, believe in my grace. cree en mi amor. Believe in my love. Yo aquí voy a estar I will be here para otra vez to again sanarte. heal you. ¿Eso dijo, hermanos? Is that what he said? No le dijo That's eso. not what he said. Le dijo, ya has sido He said, sanado. look, you have been healed. Vete, Go forth no peques and más. sin no more. No peques más. Sin no more. El tema favorito de nuestros días Today's favorite topic es la gracia de nuestro Señor is the grace of our Jesucristo. Lord Jesus Christ. Es el amor de Dios It's para the el love mundo. of God towards the world. Pero que yo sepa, hermanos, That from what I know, Jesús nunca les habló de su gracia. Jesus never talked about his grace. Nunca le dijo a la mujer pecadora, He never told the sinful woman, ¿en dónde están los que te condenaban? when were those who condemn you? Y ella dijo, no hay nadie. He said, none remain, Lord. Pues ni yo te condeno. Neither do I condemn you. Vete. Go. Y si vuelves a caer, ahí And me hablas. if you do it again, call me again. Confía en mi gracia. Trust in my grace. ¿Eso le dijo Dios, hermanos? Is what the Lord said? No. That's not what he said. El llamado que nosotros The tenemos con calling Dios that we have with God is es un llamado de a compromiso. calling to commitment. Es un llamado en cuanto Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con el don que yo te di? When the Lord asks us, what did you do with the gift that I gave you? ¿Qué le vas a decir? What will you say? Oh, yo confío en tu gracia. Well, I trusted in your grace. Yo confío en tu amor. I trusted in your love. Así que tú siempre me amas. You love me Tú always. siempre me quieres. You like me. Eso le vamos a decir, hermanos. Is that what we will tell the Lord Jesus? Dios llamó a sus sacerdotes The Lord called us priests para que llevaran a cabo su to carry servicio out his service con toda solicitud with all diligence de lo que Él les había mandado. based upon what he had commanded them to do. Miren, dice la Biblia que había un hombre The Bible says there's a man que llegó a Jesús y le dijo, that maestro, came to Jesus and said, ¿qué necesito para ser salvo? Lord, what must I do to be saved? Y él le dijo, And he told him, guarda los mandamientos. keep the commandments. Él no les dijo, él no le dijo, cree en mi gracia, He didn't say, believe in my grace, confía en mi amor. trust in my love. Él le puso en claro cuál era su situación. He made the situation very clear. Y él quiso justificarse diciendo, yo lo he guardado. And the young man said, I've kept this since my youth. Pero como a Dios no lo podemos engañar, But since we cannot deceive the Lord, dijo, es verdad. he said, it's true. Tú lo has guardado, tú has guardado parte de eso. You have kept part of it. Pero dentro de ti hay una avaricia por lo que Within you, tienes. there's tremendous love Hay algo for que tú money. no puedes dejar. There's something you Tu cannot release. comodidad, el Your dinero, comfort, your el money, poder que tienes. the power that you have. Y dice que el Señor se entristeció And the Lord became sad porque aquel joven because that young man no pudo reconocer su necesidad. was not willing to release what he had. Cuando Dios llamó al sacerdocio levítico When the Lord called the Levitical y lo priesthood santificó and he sanctified y it lo preparó, and he lo prepared it instruyó and instructed para it que llevara a cabo so that they would carry el out servicio del altar. the service of the altar. Dios nos ha llamado a nosotros God has called us como sus sacerdotes. as his priests. Amén. Amen. Ya no levíticos, ya no Not importa Levitical priests. que de qué tribu eres, eso no es importante de What qué tribe tribu you're from eres. doesn't matter anymore. Lo importante es que Dios quiere What's que tú important seas is su that God wants for you sacerdote. to be his priest. En otras palabras, In other words, Dios quiere que tú le sirvas. that he wants for you to serve him. Pero ¿en qué le puedes servir? But in what can we serve him? Hay gente que dice, yo no puedo hacer nada. And people say, well, I can't do anything. Pero aún los que no pueden hacer nada, But even those who can't do anything saben hacer algo. know how to do something. Siempre recuerdo una ancianita en Corea I remember an older lady in Korea que decía, yo no puedo evangelizar, who said, I can't evangelize. yo no puedo hacer nada. I can't do anything. Pero alguien dijo, ora al Señor. But she said, someone told her, pray to the Dios Lord. te va a enseñar qué es lo que tú puedes God will hacer. teach you what it is that you can do. ¿Y saben qué hacía? You know what she did? Agarraba los tratados, tenía muchos tratados, She had a lot of tracks. hacía unos avioncitos She would make little airplanes y los aventaba desde su ventana and she would throw them out the window todos los días, every day, mandando el mensaje de Dios sending out the message of the por gospel medio de aviones. to these little paper Ganó airplanes. muchas almas, And when many souls llegaron al Many Señor. souls came to the Lord. Les daba la dirección, el teléfono, She gave them the el lugar de la address, iglesia telephone number of the y church. así estaba colaborando. And that's how, that was Para her la obra de contribution Dios. to the work of God. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios
le recomienda al pueblo en estos días? So what does the Lord recommend to the people in these days? Mire lo que el Señor le habla a su pueblo. Look what the Lord says. Y le dice, And he tells them, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Ok? be diligent to present yourself approved to God. Procura con diligencia presentarte a Dios. Approved to God. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Una de las cosas y una de las situaciones que existe One of the situations that exists en el sacerdocio que Dios within the escogió priesthood that God has chosen es el ejemplo, is the example. es tu ministerio, It's your ministry. es tu vida, It's your life. cómo te presentas How you present yourself delante de Dios, before the Lord. cómo estás delante de su How we are presencia. doing before His presence. Qué difícil, hermanos, It's difficult, es brothers. pararse en ese lugar It's difficult to stand in y that decir, place hermanos, sean fieles al and to say, Señor, brothers, be faithful to busquen the al Lord. Señor, Seek God. vengan a las oraciones, Go to the prayers. vengan al estudio, Come to the studies. traigan almas al Señor, Bring souls. esfuércense, Put hermanos. forth the effort, brothers, Cuando Él nunca está, when that person's never there. sus palabras, hermanos, caen a Their tierra words fall to the porque la ground gente está lista para because mirar nuestros people are ready errores. to look at our mistakes. Ah, hoy lo que está diciendo, sí, But you nunca heard this person viene, saying this Él person nunca never está. comes. He's never there. Es un compromiso It's increíble a tremendous commitment, el llamado al sacerdocio the call into the priesthood que Dios that God preparó. has prepared. Por ahí escuché hace mucho tiempo que a alguien le gustaba ser pescadito. I heard that someone like to be a fish. Y decía, pescadito, yo soy pescadito, yo nado solo. The person said, I'm a fish and I swim by myself. No quería ningún compromiso They don't want any commitment. en la iglesia, no the quería church. ningún compromiso They don't want a commitment con Dios. with God. Él hacía su trabajo a su manera. This person would do what they wanted to do their way. Y dentro del plan de Dios, And within the plan of God, todo tiene un orden. everything has an order. Todo tiene una forma de llevarnos a cabo. Everything has a certain way that had to be carried out. Entonces, para ser un sacerdote, So in order to be a lo que el priest, sacerdote necesitaba what the priest needed era ser aprobado. was to be approved. Moisés llevó la ceremonia completa, Moses carried the entire ceremony, mató un cordero, killed a lamb, ungió el he tabernáculo, anointed the tabernacle, ungió los oídos he del anointed sacerdocio, the ears of the priest, ungió su cabeza he con anointed their aceite, head with le oil, puso sus vestiduras and placed the garments y on le them, dijo, tú te vas a and presentar said, you will present y vas a yourselves, presentar los and you will holocaustos present the delante de holocaust mí. before me. La congregación va a venir The a ti congregation will come to y you, tú te vas a presentar and you will present como yourself un medio as a mediator, para que yo reciba so that I receive sus holocaustos. those offerings. Ahora, hermanos, Now, brothers, el Señor nos da la oportunidad the Lord gives us the de opportunity, que nosotros seamos los sacerdotes, and that we be the priests, de que nosotros traigamos nuestro and presente that we delante de bring our Dios gift before God, y que nuestra familia vea nuestro and that our sacrificio families see our y lo que sacrifices nosotros le presentamos a and what we Dios. present to Him. Qué tristeza It's sad, brothers, es poder tener, hermanos, en las iglesias, en las is that congregaciones, people in the congregations, gente que vive una vida de hipocresía en sus people that live casas, a hypocritical con life at home, pleitos, con iras, con conflicts, contiendas, fights, anger, y después ven and then a su papá, a su mamá they see their mom and dad en el altar in the levantando altar, sus manos y raising dando their gloria a hands, Dios giving y God glory, presentando su and ofrenda. presenting their offering. Qué tristeza That's sad, brothers. que los hijos digan, ese no es mi papá, esa And no es mi and mamá. the kids say, That's not my mom and dad. En la casa solo es pleito, At home, only en la fighting. casa solo es desorden. At home, only disorder. Qué tristeza, hermanos. That's sad, brothers. Entonces Dios quiere So, proveerse God wants to provide for de Himself un sacerdocio. of a holy priesthood. Leíamos esta mañana And this morning we read que San Pablo decía que tenemos promesas increíbles, Paul said we have incredible promises
Y que es importante que nos limpiemos de toda contaminación del espíritu y del Clean cuerpo ourselves from all contamination of our bodies para completar el temor de Dios to complete the fear of God y la obra de santificación and the en work of nuestras vidas. sanctification within our lives. Y dice, hermanos, And it says, sean ustedes santos be holy en todo lo que hagan, in everything that you do, como también es santo as quien los llamó, he who called you pues está escrito, ser is also santos holy. For it is written, porque yo soy santo. be holy as I am holy. Entonces Dios, hermanos, So God santificó un pueblo. Sanctifies the people. Santificar quiere decir, To sanctify means lo apartó. that he set them aside. Y en la misma forma que Dios apartó al pueblo And de the same way he Israel, set the people of Israel aside, es en la misma forma que Dios nos in the apartó a same way nosotros. that God has set us aside. Nos sacó de Egipto. He brought us out of Egypt, Egipto representa el mundo. which represents sin. Nos libró de Faraón. He delivered us from the Pharaoh, Faraón tipifica a which is a Satanás. type of Satan. Y nos sacó de And so ahí. he brought us out of there. Y nos llamó a su And he called sacerdocio. us to his priesthood, Y nos hizo su and he made sacerdote. us to be his priest. Ahora, hermanos, cuando So el pueblo de Dios empieza a when the predicar people of God begin to preach y nace un nuevo pueblo, and a new people comes to be, fíjense cómo el Señor lo planeó. look at how the Lord planned it. Ese pueblo que Él sacó de Egipto. These people that he brought out of Egypt, Ahora, hermanos, esa nación que Él sacó now this nation, se perdió en todo el mundo. some of them were scattered Por el pecado, por la idolatría, Dios los desechó. by idolatry, by sin. Pero en el día de Pentecostés, But during the day of Pentecost, Él inicia una vez más he once again el initiates llamado de ese pueblo the calling of that people, y les presenta el pacto nuevo, and a new pact is presented ahora para que los sacerdotes de so Dios that the priests of God ya no tengan que hacer las ceremonias no físicas que se longer have to hacían. carry out the physical ceremonies. Ya a nadie se le baña solo en el bautismo, ¿ve? No one's bathed now, just in baptism, Pero right? ya a nadie se le pone ropas nuevas, But they don't put new garments on someone. ni una tiara, They don't put a crown on their heads ni un pectoral. or a chest plate. Todo eso, hermanos, ahora es All of that now espiritual. is now spiritual. Ahora los dones de Dios van a Now, morar en tu the gifts of vida. God will dwell in our lives. Por eso en la clase de la mañana que oíamos, That's why in the class this morning decía we que heard Dios puso a unos como that evangelistas, God set some to be evangelists porque el evangelista tiene esa because the evangelist capacidad has the capacity de transmitir el evangelio. to transmit the gospel. La gente lo oye, The people la hear the gente se message conmueve and people are moved. y se salva. And by the Spirit they are saved. Como Felipe, hermanos, que Like acabamos de leer. Philip that we just read. Él llegó y predicó He came and preached y se salvaban las and personas the people were y saved se liberaban and they were set free y se resucitaban. and they were resurrected. Y, hermanos, había grande And avivamiento. there was great revival. Dios, la iglesia manda a Pedro y a Juan The church says Peter and para John que oren por ellos, to pray for them, reciban el Espíritu to Santo. receive the Holy Spirit. Y todo, hermanos, el panorama que presenta And the Hechos entire scenario that we see presenta solo sacerdocios presents priests, que están predicando, priests that are preaching, que están viviendo. that are living. ¿Quién es el que habla de la gracia de Dios? Who speaks about the grace of God? Pablo. Paul. Pero Pablo, hermanos, But Paul Pablo sí que era tremendo. was tremendous. Le contaron por ahí They were telling him que había un hermanito that there was a brother que se estaba acostando con su madrastra who was sleeping with his stepmother en la iglesia in the church, y que estaba contento alabando a Dios. and that he was there in the congregation praising God. Y San Pablo les escribe, oh, And Paul says, ámenlo, quiéranlo, did Paul write love him? porque la gracia de Dios cubre Because esos God's pecados. grace covers the sins. No se preocupen, Don't worry about it. porque si se va es el que más Because if coopera. he leaves, he Eso cooperates the dijo San most. Pablo, hermanos. Is that what Paul said? Que eso dijo el hombre que hablaba tanto de la gracia de Dios. Is this what that man of God who spoke so much about grace said? ¿Saben lo que dijo? You know what he said? Saquen a ese malvado. He said, kick him out of the congregation. Ah, y la gracia What about grace? y el amor. What about love? Pablo, hermanos, era un hombre Paul was a man
que era tan recto delante de Dios who was so righteous before God en cuanto a lo físico, hermanos, in the physical sense, en cuanto a la ley. in the law. Era un hombre obediente, hermanos. He was an obedient man. Pero todo eso, hermanos, su obediencia la tenía por nada But his obedience was nothing con tal de obedecer espiritualmente in el exchange for mensaje de obeying Dios. the message of God spiritually. Cuando Juan Marcos va con ellos a predicar, When John Mark goes to them to preach, Juan Marcos era uno de esos cristianos de doble ánimo. and John Mark he was young in his faith. Juan Marcos fue con ellos, He went anduvo here, he went contento, there. anduvo He'd ayudando, go with anduvo them, he'd help them predicando, out. pero el día que se le antojó, But on los the day dejó. that he felt like it, he abandoned them. Entonces el apóstol dice, ¿qué cree que Dios es juguete o qué? The apostle Paul was upset. Porque después dice, yo quiero ir otra vez con ustedes. They said, I'm going to go with you again. Y dice, no, vete por allá, yo no quiero más And gente Paul's así. like, no thanks. ¿Y la gracia? What about grace ¿Y el amor? and love? Jesús jamás habló de la gracia. Jesus never spoke about grace. Cuando Él sanó a los leprosos, hermanos, When he healed the lepers, ¿qué es lo que les dijo? what did he tell them? Vayan, Go, preséntense a los show sacerdotes, yourself to the priest, presenten su ofrenda present your offering para testimonio de as ellos testimony, y de ustedes and you que están haciendo conforme mi Padre do les mandó according to what my que Father hicieran. commanded you to do. Entonces, hermanos, el sacerdocio que hemos recibido So the priesthood we have received es increíblemente importante. is incredibly important. No se puede ejercer It cannot be exercised porque en el sacerdocio que presentamos delante de Dios because in the priesthood that we present before tiene God, que haber una aprobación. there has to be an approval. Imagínense ustedes en el instituto que yo estudié. Imagine the institute I went to. Si alguien no era lleno del Espíritu Santo, If someone was not filled with the nunca Spirit, podría predicar. they could never preach. Y aunque siento que era un extremo, And although I felt it was an extreme, daba lugar y oportunidad it gave a place and para opportunity que la gente se consagrara a so that Dios people would consecrate y themselves to the pudiera Lord desarrollar su and be able ministerio to develop their ministries y hacer ser aptos and to be para toda buena obra. apt for all good works. Entonces, cuando So, nosotros nos esquivamos When we avoid, por la simple y sencilla razón for the simple reason de que no hemos tenido un encuentro personal that we con have not Cristo, had a personal encounter with Christ, entonces venimos a ser parte then we come to be de un grupo part of a group que se unió con el pueblo de Israel y que no pertenecían al pueblo, that is not a part of the people, pero por miedo al Dios de but Israel, because, like in the desert, of being ellos afraid se of God, metieron con el pueblo, pero no tenían el they llamado were de the Dios. people, but they weren't called by God. El Señor les dijo, The Lord told them, si ustedes quieren pertenecer a este pueblo, if you want to belong to these people, tienen que obedecer. you have to obey. Entonces, cuando hay obediencia, So when there's obedience, Dios trae su the aprobación. Lord brings his approval. Dice el apóstol, The apostle says, yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. therefore I, the prisoner Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Otra vez, hermanos, Again, brothers, nos manda que andéis como es digno de la you're vocación. called to walk in a manner worthy of the calling. La palabra que se dice ahí andar o andéis That word viene walk del griego paripateo, is from the Greek parapateo, que es which como dar vueltas. En nuestros países hay uno que se llama periférico. ¿Ok? Periférico es una carretera que da vuelta a la ciudad. so think about a freeway that goes around a town that's similar to that. Eso es llamado periférico. That's peripheric. Paripateo, So parapateo el andar como es digno, and walking worthy significa, hermanos, que es una continuidad. means that it is constant. Amén. Una Okay? It is continuidad. constant. La presencia de Dios en nuestras vidas debe ser The presence of God in our continua. lives is
continuous. Por eso dijo que nunca falte aceite sobre tu cabeza, That's why we're told to never que like oil siempre upon sean our blancos heads, tus vestidos. that our garments always be clean. ¿Entienden eso, hermanos? Do we understand? Nuestra vida That our depende lives de depend una aprobación de parte de upon an Dios. approval from God. ¿Cómo está nuestra vida How is our life? para servirle a Dios? In order to serve God. ¿Cómo estás aprobado para hacer su Are trabajo? we approved to do the task? ¿Cómo está tu ejemplo como siervo How de is our Dios? example as a servant of ¿No God? tienes de qué avergonzarte? We have nothing to be ashamed O, of. o no puedes pasar a decir, hermanos, vengan a Or la is it- iglesia el martes o el Or is it jueves o el hard to say, viernes. well, come Porque Tuesday, nunca Wednesday, vienes. Friday, because you yourself never come. No puedes decir, pues vamos a We orar, cannot hermanos, say, porque well, nunca let's oras. pray because you never Pues pray. vamos a decir, pues vamos a echar fuera ese Or let's demonio. cast out the Pues demon nunca puedes. because we never can. Todas esas cosas All of these things nos hacen no ser aprobados. cause us to be disapproved. Pero cuando tú eres But aprobado, when you are approved, la gente te va a respetar people will respect you por tu forma de actuar. because of the way you act. El viernes aprendíamos On Friday we learned por tu carácter that by our character que tú tienes en tu vida, that we have in our lives en tu deseo de hacer las and a cosas desire to do things para Dios. for God. ¿Cuántos se acuerdan del hermano José Salgado? I remember our brother Jose Salgado El hermano José Salgado es Our un brother pastor José que está en Kona, is a pastor in Kona now, un siervo de Dios. a man of God. Y recuerdo cuando él empezó su And I ministerio. remember when he started his ministry. Todos tenemos nuestros errores, We all hermanos, make our mistakes. y nuestros defectos. And we have deficiencies. Pero cuando tú tienes el llamado de Dios But when you have the calling of God y tú lees la palabra de Dios, and you read the Word of God, la palabra te va the perfeccionando, Word of God will be te perfected. va moldeando It will be molding para you llegar a ser in order to become lo que Dios quiere que tú what seas. God wants for you to become. Entonces, el hermano Salgado So our brother Salgado era un hombre tan fiel, hermanos, was faithful, el primero en llegar a la iglesia, the first one to come to church, el primero estar en el the altar, first one to be at the altar, el primero estar en los the ayunos, first one to be at the fast, el primero en las the first one oraciones. to the prayers. Y él se fue desarrollando, And he was developing, se fue desarrollando. developing. Él dijo, hermano, yo nunca voy a arreglar mis papeles. But I said, man, I'm Yo never going to tengo get my un récord muy, papers. muy feo. It's a bad Yo nunca voy a situation. poder vivir en los I'll never Estados be able to live Unidos. in the U.S. De la noche a la mañana, hermanos, And su it seems like fidelidad overnight his faithfulness lo puso no solamente como un ciudadano put de him in a los place Estados not only as a Unidos, citizen, lo puso in the también US, como un but pastor. also as a pastor. Y todas las personas lo And all respetaban. the people respected him. ¿Por qué? Why? Porque era un ejemplo. Because he was an example. Entonces la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios So be diligent to aprobado present yourself approved to God como obrero que as no a tiene de workman qué who has avergonzarse. nothing to be ashamed of. Y dice, y que andéis como es digno de la vocación And walk in a manner worthy of the calling con que fuiste llamado. with which you have been called. ¿Cómo fuiste llamado? How were you called? Bueno, cuando nosotros tuvimos un encuentro con el Señor, We had an encounter with the Lord. nos deshacíamos de amor, We would nos deshacíamos del do deseo everything de out of a participar, de desire gozar, to cualquier participate, cosa. to do whatever. Póngame a hacer cualquier cosa, Put pastor. me to do whatever, Pastor. Pero cuando pierdes ese When deseo, we lose a cuando desire, pierdes la visión de when tu we llamado, lose the vision of our call, porque la verdad de las cosas because the reality es que is Dios quiere que that cada uno de God wants for nosotros each one of us seamos sus sacerdotes. to be His priest. Cuando se trata del sacerdocio, When it comes to the priesthood, se trata de servicio, when it comes to se trata service, de ser un ministro, it comes to being a de minister, ser un ayudante, to being de a ser un helper, criado to being a servant en las cosas de Dios. in the ways of God. Así es que como era tan grande el trabajo, So since the work is so great, Dios escogió a un grupo, God chooses a group of a people, una tribu, a tribe, para distribuirles el trabajo. to distribute those tasks. Pero como ahora, hermanos, no But since now, radicaba en un solo pueblo, It's not just focused on one people, sino en todo el mundo, but throughout the world. entonces Dios levantó So God congregaciones raises up congregations. y dentro de las And within congregaciones those congregations, levantó sacerdotes, carries up priests, servidores, servants, cantores, singers, ayudantes, helpers, los que ministran, those who minister, los que reparten, those who los distribute, directores, the directors, los que hospedan, the leaders, the y hosts, todos esos dones all these gifts que Dios en su infinita that God in misericordia His mercy estableció en su pueblo. established in His people. ¿Por qué? Why? Porque era el trabajo Because grande.
That was a great work. Vamos a continuar. Let's continue. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. So this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind. Entiendan esto, hermanos, que San Pablo está hablando So Paul is speaking a la congregación de to Efesios. the congregation in Ephesus. La congregación de Efesios eran The gentiles congregations in Ephesus were Gentiles que habían venido a ser parte del pueblo de that Dios. had came to the Lord. En el capítulo 2, In chapter 2, ahí habla de su ciudadanía, it talks about their de su citizenship, nueva ciudadanía. about their new citizenship. Ellos ya no eran gentiles, They were no longer Gentiles. ya no debían andar como los gentiles. They should no longer walk as Gentiles. Porque los gentiles, dice, tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Being darkened in understanding, excluded from life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. And they, having become callous, have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity Así- with greediness. Así está viviendo el mundo, So hermanos. this is how the world is living, brothers. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. But you did not learn Christ this way. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, If indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in Jesus, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. then in reference to your former manner of self, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance Discúlpame, mi hermano. with the lust of deceit. Gracias. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. And that you be renewed in the spirit of your mind. Aquí otra vez, hermanos, So here once again, habla a los sacerdotes. speak to the priests. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. And put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Ya no era un vestido físico solamente, So no longer a physical, Es un vestido physical espiritual. clothing, but spiritual, que depende de Dios. which depends upon God. Y luego, hermanos, da su recomendación. And then he gives his recommendations. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Therefore, line aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor, for we are members of one another. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. He who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one who has need. Se trata de no robar. Y luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word that is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la Do redención. not grieve the Holy Spirit of God, for which you were sealed for the day of redemption. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Hermanos, So, brothers, hay unas recomendaciones so these are instructions para que nosotros las implementemos en nuestras that we are vidas. to implement in our lives. El Espíritu Santo de Dios The Spirit of God nos va a ayudar a nosotros will help us para poder lograrlo. to be able to achieve it. Sin Dios no podemos hacer nada. Without God, we can do nothing. Pero a través, hermanos, del Espíritu But Santo through the Spirit of y God de la obediencia a la and through palabra, obedience to the Word, nosotros podemos llegar a we will ser be able to achieve unos buenos and sacerdotes. become good priests. Ese es el propósito. That is our purpose. San Pablo dice, Paul says, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. for the overseer must be above reproach, Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. reproach is God's steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain. Y da un sinnúmero de recomendaciones que ustedes pueden leer. We have other recommendations that you can read.
pero sobre todo que sea But above all, irreprensible, that person be above reproach. que nadie le diga, That no one say, ¿y tú and you? cómo haces? Look what ¿Y you're tú? doing. What about you? ¿Por qué dices y no haces? What do you say and not do? ¿Y tú? And you? Que no te señale. That we not be pointed out. Irreprensible, hermanos, Above reproach, es ese hombre de Dios it means that that person of God que vive la vida de who Dios. lives the life of God. ¿Qué significa irreprensible? What does above reproach mean? La Biblia de las Américas dice que irreprensible, en primer lugar, es una palabra legal que indica un tipo de inocencia ante los ojos de la ley. It refers to having a sense of innocence before the eyes of the law. Qué difícil, ¿eh? That's difficult. Qué difícil. That's difficult. Porque los hombres vivimos bajo leyes. Because as men, we are ruled by laws. Nosotros estamos bajo la ley de Hawái. We under the governors of the state, the laws of the state of Hawaii. ¿Y cuántas veces manejamos a alta velocidad How many times do we speed y violamos la ley? and we break the law? O nos pasamos una luz. Or we run a light? O cometemos errores, Or we hermanos. make mistakes? Nos reprende el policía The officer reprimands y us viene y nos da nuestro cheque, and gives us our check, nuestro ticket our ticket por no obedecer. for breaking the law. Dios, hermanos, God, brothers, terminó con el sacerdocio levítico He finished off with the Levitical priesthood porque no le fueron fiel a él. because they were not faithful to him. Ojalá Dios quiera I would hope que nosotros entendamos that we can understand nuestro sacerdocio. our priesthood. Así que, hermanos, So, brothers, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ahora, hermanos, Now, brothers, como sacerdotes de Dios, as priests of God, tenemos el compromiso we have the commitment de ministrar en el altar de of Dios. ministering before the altar of the Lord. Entonces, Dios, que conoce tu So corazón, God, who knows our hearts, te manda que tú ministres, commands that we minister, y tu primera iglesia and that our first church es tu casa. is our home. Ministrale Minister a to them, tu casa. minister to your house, Ministrale a tus hijos. minister to your children, Ministrale a tu esposa. minister to your Ministrale spouse, a tu esposo. to your husband, your Que wife, vean en ti that they see in you que eres una persona that you are irreprensible. a person above reproach, Que te tengan ese temor de that Dios. they have that fear of God. Que digan, no, mi papá They say, no, no, es un siervo de Dios. my dad's a man of Mi God. mamá es una sierva de My Dios. mom is a woman of ¿Por God. qué? Porque Why? siempre está ahí Because they're always there para instruir, to instruct, para corregir, to correct, para amar, to love, para orar, to pray, para exhortar to exhort, y para exigir and to require que se viva de acuerdo that we live according a la palabra de Dios. to the Word of God. ¿Se pueden imaginar, hermanos, So can you imagine esa clase de sacerdocio that type of priesthood que se llevara en nuestras vidas? that would be carried out in our ¿Qué lives? clase de congregación tendríamos? What kind of congregation En would otras we palabras, ¿qué have? clase de In familia other words, what kind of family tendríamos? would we have? Pero como siempre, hermanos, But as always, hay una deficiencia there sacerdotal is a priestly deficiency en el pueblo de Dios. within the people of God. Por eso pasamos nuestros problemas. That's why we go through our drama, Porque no hemos llegado because we have not come a ocupar ese lugar de to sacerdocio occupy that place of priesthood que Dios quiere que nosotros llevemos. that God wants for us to live. Yo les exhorto I exhort you esta mañana, in this hermanos, morning, si usted no quiere servir a Dios, if you do not want to serve God, es ok. it's okay. Dios no necesita de nosotros, ya otro lo hará. God doesn't need us. Someone else would do it. Pero si usted But if you, ama a su familia, if you love your family, tome su lugar como sacerdote. take your place as the priest. Las mujeres que son solas, tomen su lugar como The sacerdotas. single mothers, take your place as priestesses. Determine qué es lo bueno delante de Determine what Dios. is good before God.
No vea que hay algo malo y se haga de la vista gorda. Don't say there's something wrong and act like you don't see Qué something. tristeza, It's hermanos. sad. Que vea que su hijo está To see desobedeciendo a that your Dios child is disobeying y lo God apoye and that you support y it le fomente su maldad and you encourage the y lo deje wickedness libre que haga. and let them do whatever they want. ¿Qué clase de sacerdocio estamos llevando What en kind nuestras of priesthood casas? are we exercising within our homes? Imagínense ustedes, yo malo, Imagine, mi hijo más malo I'm bad. y los hijos My de mi hijo kids are mucho worse. más malos. My grandkids are even ¿A worse. dónde vamos a llegar? To what point Yo will we get? tonto, mi hijo tonto, su hijo I'm tontito. dumb. ¿A dónde My vamos son's a dumb. llegar, My hermanos? grandkids are dumb. No, No, brothers. se trata de que superen, que sean And it has to do mejores, that our children have to be better than us. que sean mejores que nosotros, They be better than us. que nosotros nos sentamos orgullosos, no con That we feel celos. proud. Yo no me siento celo of de them. ninguno de ustedes I don't feel any que jealousy. predica bien la palabra, que exhorta For bien. those of you who exhort well, preach well. Me gozo con los maestros que I enjoy enseñan. with the teachers who Y a veces les teach. digo, discúlpeme, yo no soy maestro, yo no, I tell them, and I say sometimes like, I'm not a teacher. no es que no sea maestro, sino que It's no, not that I'm not a teacher, but hay alguien que tiene la gracia de there's someone who has enseñar. the grace to teach. Yo soy predicador, yo soy I'm a pastor, preacher, I'm a pastor, pero soy sacerdote. but I'm a priest. Soy sacerdote de Dios. We are priests of God. Y Dios, hermanos, esta mañana And God in this morning quiere que tú te coloques wants us to como sacerdote de Dios. place ourselves Vuelvo a as decir, priests of God. vuelvo a repetir. I repeat, Si no le quieres servir a Dios, if we don't want to serve God, es ok. then that's okay. Vuelvo a decir, Dios siempre tiene God quien le sirva. will always find someone else to serve Him. Pero toma tu sacerdocio But take your priesthood por amor out of love a los tuyos, for yours, que los tuyos te respeten, that your kids respect you. que cuando te vean tus hijos sepan que That llega la when they see autoridad, you, el They poder, know the authority and the power. y que deben de caminar And correctamente, that they should andar walk correctamente, righteously, decir correctamente, and to no speak mentir, correctly, porque saben que están not delante lie. del Because sacerdote, they know they're before the priest. de la sacerdotisa, And the priestess, a la que no le pueden engañar, to the one a that la que cannot no le be pueden mentir, deceived, the ones that cannot be lied to, porque ella los conoce because they know them al solo de verlos. just by looking at them. Ese tipo de sacerdotes, Those types of priests Dios quiere que haya are the ones dentro de la the iglesia. Lord wants within our church. Por eso en el día de That's Pentecostés, why in Pentecost, el Espíritu Santo de Dios se derramó. the Spirit was poured out. Por eso en la primera iglesia que se fundó, That's when the first church was established. todos los que creían eran llenos del Espíritu All those Santo, who came were full of the Spirit of God. eran llenos de la presencia de They were Dios, full of the presence eran of llenos God. de los dones de They were Dios, filled by the gifts vivían of God. juntos, comían con They sencillez de lived together, they corazón. fellowshiped together, Y Dios they worshiped aumentaba together, and God increased El número de ellos their number. para bendición. Great blessing. Hoy, hermanos, Today, hay un pueblo millonario. there's Millones y There are millones millions y and millones millions de congregaciones of congregations existen en el mundo. throughout the entire world. Pero cómo nos hemos descuidado. But we have become Pero cómo careless. están nuestras ciudades. How are our cities? Cómo están nuestras familiares. How are our relatives? Cómo está nuestro hogar, How hermanos. are our homes? Hemos cumplido con el sacerdocio de Dios. Have we fulfilled God's priesthood? En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Pónganse de pie. Please stand. El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos, una vez más. Este día hemos aprendido algo que es importante para la vida de cada persona que se acerca a Dios. Dios siempre ha querido tener un reino sacerdotal. ¿Para qué? Para que podamos servirle, para que nosotros seamos sus siervos, para que se pueda comunicar con nosotros, para que nos pueda dar el mensaje a nuestras vidas. ¿Cómo es que se lograba en aquel entonces esta posición? Era a través de la consagración, era a través de la liturgia que se hacía, era a través de todas las observaciones que se hacía. Hoy no es la excepción. Hoy se siguen observando códigos, se siguen observando cosas que son importantes delante de la presencia de Dios, y una de las cosas que nos recomienda es que nosotros nos presentemos delante de Él como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos. Y San Pablo decía, hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Él no se avergonzaba del evangelio. Déjeme decirle, el que no nos avergoncemos nosotros del evangelio, queremos que Dios nos avergüence de nosotros, como sus siervos, como sus sacerdotes, que siempre podamos llegar a su altar y podamos presentar nuestro sacrificio y que nuestro sacrificio sea aceptado delante de la presencia de nuestro Dios. Algunos sacerdotes que perdieron su sacerdocio por no poder presentar una ofrenda correcta delante de Dios, sino presentaban lo peor, presentaban los animales quebrados, los animales ciegos, los animales flacos, los animales enfermos. Y el Señor les decía, ¿qué clase de sacerdotes son? ¿Por qué me están presentando esta ofrenda? Preséntasela a tu rey, preséntasela a tu príncipe, a ver si la recibe. ¿Quién va a querer esas cosas tan feas? Porque sus vidas no eran correctas delante de Dios. Entonces, para Dios nuestra vida es importante. Que nosotros caminemos correctamente es importante. Decía en el mensaje de que a Jesús nunca se le oyó hablar acerca de la gracia. Nunca le dijo, mira, sigue pecando, mi gracia ahí va a estar para ayudarte. Nunca les dijo eso. Él les dijo, deja de pecar, ponte las pilas, busca a Dios, haz lo correcto, haz esto, dice la palabra, y vivirás. Y serás irreprensible y serás correcto y nadie te podrá hacer frente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que estuvieses. Pero no te apartes de guardar mis mandamientos, no te apartes de mi ley, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hay un compromiso con Dios en cuanto a nuestro sacerdocio, y Dios quiere que nosotros lo ejerzamos. Esta mañana he hecho un llamado a la congregación para que cada uno de ellos tome su responsabilidad y sea un sacerdote de su familia. Allí en donde estás, tú también tienes una responsabilidad. Tu primera congregación será tu familia. Si eres soltero, tu congregación eres tú mismo. Tendrás que ser un sacerdote para guiarte y hacer lo correcto delante de Dios, porque tú eres ese sacerdote quien Dios ha llamado para su servicio. No lo desperdicies, no lo deseches, porque los levitas desecharon su sacerdocio y fueron quitados, y Dios levantó un mejor sacerdocio, el sacerdocio de Jesús, como único sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí el mensaje del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Quiera el Señor que el Señor cumpla en ustedes el plan que Él se ha propuesto con ustedes, y el llamamiento que Dios ha hecho sea de bendición para sus vidas. Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.